Tengan muy buenos días. Hoy vamos a dar inicio a esto es doctorado, ¿verdad? A la clase de doctorado sobre el temario de la ciencia jurídica. Materia, teoría y modelos de las ciencias jurídicas. Creo que tengo solamente un participante, es el señor Nieto Flores Omar Eduardo. Bueno, acá le habla el tutor de esta cátedra, doctor Omar Martínez, profesor con doctorado en Derecho Penal, doctor en Ciencia Jurídica, doctor en Educación, magíster, posgrado, escritor, dos textos jurídicos, dos textos, criminología crítica hace ya bastantes años y actualmente uno que está en Amazon, que se denomina Ciencia, se llama Justicia Divina. Errores y vicios dentro del proceso penal venezolano. De igual manera, profesor de la Cátedra de Posgrado de Normativa Penal Católica, profesor en la Cátedra de Conferencista en la Universidad Libre, conferencista en la Universidad de Ecuador, profesor en la Universidad Autónoma de México, profesor en la Universidad de Honduras, profesor en algunas universidades más y conferencista. Y aparte es un ser humano que tiene estas cosas que lo distinguen del estudio porque me he dedicado a ello, pero que considero que son simplemente accesorias, ya que no tienen ninguna, para mí, son simplemente accesorias porque mantienen uno aquello, pero que en realidad no va nunca a, como se dijera, a creer uno que va a buena parte de algo fundamental. Simplemente algo que está allí, pero ya que lo tenga que partir, no sé absolutamente nada, sino que pueden desear haber compartido algunos conocimientos elementales que uno tiene con algunas personas que tengan a bien adquirirlos. Para esta clase, pues, como dije, tengo al ciudadano Nieto Flores Omar Eduardo. No sé si estará presente en esta actividad. Si está, por favor, pues puede hacer uso de palabras. Bueno, hablaremos entonces, como decía Ulo Piatti, amigo invisible, vamos a dar inicio a esta clase. Y vamos a hablar sobre lo que denominaríamos teorías y modelos de ciencia jurídica, pero primero que todo vamos a hacer hoy una pequeña actividad de 45 minutos, que considero que es muy corto el tiempo, pero bueno, así está establecido, vamos a hablar lo más rápido posible. Vamos a tratar de explicar algo sobre las ciencias jurídicas y posteriormente vamos a hacer unos cuestionarios para que te vayan desarrollando cantidad de preguntas y de esta manera poder adelantar. Yo también deben estar investigando. Esta actividad se va a clasificar en 30% de la primera actividad, 30% de la segunda y 40% de la tercera actividad. La primera actividad, ustedes enviar un trabajo para el próximo día viernes, mínimo 6 hojas, donde hablar sobre el temario de hoy, algunas preguntas que les voy a mandar para que les vaya pudiendo concretar. La segunda actividad para cuando señala la universidad, también tendremos la misma actividad, con la misma forma de evaluación. Y la cuarta actividad será un 40%, donde usted deberá presentar un video mínimo de 10 minutos, haciendo una exposición sobre lo que vio en la primera clase, la segunda, la tercera, y sus conceptos de conclusiones y opiniones e ideas que pueda dar como futuro doctor de la República. No sé si usted estará acá de Venezuela o será de otro país. Me gustaría saber, o voy a averiguar desde la universidad, porque si es de otro país, pues tendríamos que tocar algunos tópicos que fueran en relación con el país sede. Hoy hablaremos que la ciencia jurídica, pues no es más sino algo más que guarda sobre la cuestión del derecho. Es el estudio en sí más consciente del derecho. Algunos jurisconsultos han dicho que la ciencia jurídica viene siendo como el médico, no de medicina, el médico, como el médico internista, que trae todo un poquito. El médico internista pues que evalúa a toda la gente y posteriormente lo remite a diferentes especialidades, porque se perfecciona en todo el cuerpo humano. Entonces las ciencias jurídicas permiten que el que ha estudiado ciencias jurídicas pues tenga bastante conocimiento de eso, que puede estudiar. Yo personalmente pues tengo un doctorado en ciencias jurídicas y me he dedicado, aparte que tengo especializaciones también en Derecho Procesal General de la Universidad Libre de Colombia, en estudiar todos los procesos, en cómo son los procedimientos de tanto civiles, administrativos, laborales, penales y constitucionales.
Entonces manejo pues, ese concepto de los procesos y algunas veces me dedico a lo que me corresponda, ya sea penal, sea civil, así sucesivamente. Hoy voy a decir que las ciencias jurídicas pues parten de las normas de buenas establecidas del derecho jurídico, pero sin embargo hay algunos que manejan la idea del vulgar derecho y entonces ven el derecho como algo que como ellos lo entienden y como creen que deben de hacer. Y es triste tocar este tema porque parecía, que lo traigo a cotación como ejemplo de entrada, que hay algunos abogados que asisten a las personas en los respectivos despachos y que manejan el derecho de una manera vulgar, porque es como ellos lo creen y como lo quieren entender y aplicar y transmitir a las personas. Alguien dijo una vez por allí que el derecho era abstracto. Yo pues no parto de ese punto de vista, ese no lo comparto. Porque el abstracto permite darle a usted la forma de visión que lo considere pertinente. Y el derecho no debe ser así. El derecho está ceñido por una cantidad de normas que están establecidas de fiel cumplimiento. Y el derecho se regula por tres ramas fundamentales, que por supuesto allí está marcada la ciencia jurídica. Y las tres ramas fundamentales del derecho son tres, que son la ley, la doctrina y la jurisprudencia. La ley o las leyes son las que componen el aparato jurídico, que son la cantidad de aquellos textos, videos y todo, como se quiera llamar, que son los que deben estar en la composición del texto jurídico de cada nación, o de cada país. Por eso la importancia de que toda esa cantidad de textos, de leyes que componen el ordenamiento jurídico, deben de ser analizados, programados y aprobados por personas idóneas con el conocimiento del derecho y el estudio del mismo, para que aquella ley aprobada no sea violatoria a ninguna norma establecida dentro de la Carta Constitucional y que sea para que todas las personas la puedan allí analizar. Entonces, entonces es importantísimo que esto exista. Dicho esto, voy a hablar por lo menos de algo que es idea vulgar del derecho. Es la idea que tienen los hombres que no han estudiado, analizado y comprendido científicamente el derecho, por lo que el hombre común tenderá o entender por qué existe un derecho. Suena medio cantinflérico, pero es la idea que tiene el hombre que no ha estudiado y que nunca ha analizado y comprendido científicamente lo que es derecho. Por lo que el hombre común tenderá a entender por derecho lo que él se imagina, violentando cualquier norma. Y entonces existe la primera, que es la posibilidad de hacer o dejar de hacer lícitamente algo con la seguridad de que no será sancionado por ello. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la posibilidad que yo tengo de hacer o dejar de hacer algo lícitamente, porque yo creo que no va a ser sancionado. Pero los textos dicen que la ignorancia de la ley no lo va a eximir de que no sea sancionado, a que no sea penado. Entonces, allí fíjense perdón, porque eso es lo mismo que tengo. ¿Dónde está la idea vulgar del derecho? Que es el que actúa porque él cree que lo está haciendo para él lícitamente.
con la seguridad que lo está haciendo y que nunca lo van a sancionar, porque él desconoce el derecho. La sanción de que algo debe hacerse, puede dejarse hacer porque tal y cual cosa es lo justo, y identificándose así el derecho con la ley o con la justicia. Es aquel que cree que vulnerando el derecho a los demás, él está haciendo justicia y está haciendo ley. Entonces yo no puedo entender, y me disculpan, o me disculpan los que vayan a ver este video, cómo una persona con el desconocimiento del derecho, pero valiéndose del cargo donde por desgracia llegó, pretenda manipular la ley en beneficio del entorno para que tener la aplicación de la justicia, fundamentándose en un derecho írrito que solamente está en la mente de él o de ellos. Por eso la importancia de las creaciones de los ordenamientos jurídicos, los textos jurídicos, que es la ley, lo que hablábamos de los tres elementos del derecho. ¿Por qué? Porque debe ser un grupo de personas expertas, probas, honestas, éticas, con bastante fundamento del estudio de las ramas de los derechos, las que promulguen las leyes. Pero esto es un problema que hoy en día ha generado una descomposición social a nivel de muchos países, porque tienen la finalidad de legislar para la aprobación de las leyes, desconocen la ley misma. Y viene a cotación aquí algo que estando yo un poco joven, no por supuesto con la actualidad de la que tengo hoy en día, decía Mario Moreno Cantinflas, tanto estudiar uno leyes o ley para ni siquiera tener la cualidad de promulgar o decidir el desarrollo de una ley. No es más sino, no es más sino eso. La ley actualmente la realiza esa bella labor encomiable en discutirlas, analizarlas y aprobarlas personas que ni siquiera conocen el derecho. Y por eso muchos países se están abasteciendo de una cantidad de, yo no diría de leyes, sino de panfletos allí, mal redactados, pero que son trajes hechos a la medida para lo que a los legisladores les convenga. Yo tuve la oportunidad ya hace casi 2 años, o sea, que di una conferencia para la Universidad de Otavalo de Ecuador, que hablaba sobre el derecho penal establecido a través de la Constitución. Y tocaba justamente este tema. La Constitución la están elaborando de acuerdo a como nos convenga, vulnerando el derecho, o muchas veces una buena Constitución que está, pero se vulnera a través de las leyes que están subordinadas a la Constitución. Y no es más nada, sino que son presentadas por personas carentes del conocimiento, pero que están allí para levantar la mano cuando tengan que levantar. El día en que se establezca, se dé cumplimiento a las normas constitucionales establecidas dentro de las cartas magnas de cada país, la justicia resplandecerá. Porque la ley, como primera norma de lo que es el derecho, podrá tener cumplimiento de la misma y el acervo histórico de lo que es la ley. Porque quien administra justicia
tampoco cumplen con las funciones ni la reglamentación para ser jueces de Dios. Entonces, uno se pone a analizar este primer tema que hablaba del derecho, que fue la relación con la ciencia jurídica, no se está cumpliendo. La doctrina, que es otra de las ramas del derecho, de las tres ramas, es aquella cantidad de sapiencia, de sabiduría que está a través de los textos y que data desde el tiempo de Ulpiano, pasando por una cantidad de jurisconsultos que dejaron Mella, Calamandrei, Chovenda, Jiménez de Asua y muchos recientes que son de analizar, pero que lamentablemente Keisen, Ross, Kant, tantas personas de muchos continentes que fueron escribiendo sobre el derecho y que lamentablemente no se cumple. Porque la doctrina, poco veces, la gran mayoría de los que administran justicia la invocan o la leen, porque carecen de ello. Y porque cada despacho de esos tienen algunos muchachos o muchachas que les gusta el derecho y leen textos y le redactan las sentencias y que esos señores solamente las firman porque el resto no sabe cómo imparcial las sentencias. Eso es con la doctrina. Y la jurisprudencia es la aplicación de normas del derecho internacional que están en el espacio y que pueden ser traídas para posteriormente ponerlas en práctica en determinado país. Nosotros en nuestro territorio fue traído hace años el dolo eventual. El dolo eventual fue traído por una jurisprudencia de Perú, por aquel señor que fue fiscal general de la República en los comienzos del mandato del presidente Hugo Chávez Frías, que era Lechiguerra. Y la puso en boga en el momento del accidente donde perdió la vida el medallista olímpico venezolano Vidal, nadador, que no fue más sino la transformación de la trompa de un vehículo para convertir en dolo eventual el delito, porque la transformación de la originalidad del vehículo lo convierte en un arma letal. Y allí se dio inicio a dolo eventual y que posteriormente, por decisiones del magistrado Carrasquero, que fue presidente del Consejo Nacional y posteriormente también estuvo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, recién extinguida la Corte Penal, la Corte Superior de Justicia, invocó un hecho vial, el río de Maracay, y le dio cierta fortaleza más al dolo eventual, mal interpretado y mal solicitado por muchos jueces, muchos abogados de determinados tribunales por cosas idóneas que no tienen que ver con el dolo eventual y que muchas veces la ignorancia de los jueces que administran justicia lo aprueban. ¿Por qué? Porque no lo estudian, porque no lo analizan. Entonces, allí donde estamos cayendo en lo que dice la ciencia jurídica, que es la idea vulgar de la aplicación de la norma jurídica. Y la norma jurídica no es más sino la aplicación del derecho. Por eso existe una idea científica del derecho. Y la idea científica del derecho se trata del sector de la realidad humana, que está basada dentro del estudio científicamente, que no es más sino que a través de un médico, a través de un método de estudio jurídico, se va a llamar la metodología jurídica. Vuelvo a repetir, se trata del sector de la realidad humana, un sector de la realidad humana, un grupo de la realidad humana que puede dentro del estudio científicamente llegar a la aplicación del verdadero método jurídico, que lo podemos llamar la aplicación de la metodología, que es el estudio, la sapiencia de lo que va a ser la parte jurídica. Ahora me hago una pregunta. Esta metodología jurídica, esta sapiencia del derecho, de la aplicación de la parte jurídica, del derecho que existe actualmente, pues debe decirle que no.
La ciencia jurídica tiene que ver con todo esto. El objetivo de la ciencia jurídica dentro del derecho no es más sino el núcleo central de la ciencia y es la que define las normas que forman el ordenamiento, que tampoco no es más sino la parte científica del derecho mismo. Es ese derecho positivo que está situado dentro de la historia, que trae como el fundamento de la evolución y como producto del estudio y la aplicación del buen derecho para generar un producto histórico en beneficio de la humanidad. Repito, el objeto de la ciencia jurídica dentro del derecho no es más sino el núcleo central de la ciencia jurídica misma a través de la aplicación de normas que debe de formar el ordenamiento de la buena aplicación científica del derecho. Es el estudio, es el análisis debido de cada situación, de cada ordenamiento que se va a aplicar a un país, a una nación y que va a ser aplicada a una cantidad de personas, de millones de personas que están allí y que debe ser aplicado de acuerdo al ordenamiento, los estudios jurídicos nacionales e internacionales, profundizar en la investigación en el campo mismo del conocimiento y del saber. Como decía nuestro insigne fundador de esta institución del EXI, es ventanas abiertas al conocimiento. Es abrir la ventana y asomar la cabeza allí y ver la naturaleza, ver el nacimiento del día, de la tarde, de la noche, analizarlo, salir de las cuatro paredes donde usted se encuentra y asomarse por una ventana y poder ver el resplandor del amanecer, el resplandor del mediodía, el resplandecer de la tarde o el oscurecer de una noche, que le permita mirar hacia arriba, ver el espacio, ver las estrellas, ver la luna, o ver el sol, o ver un cielo encapotado porque hay amenaza de lluvia. Es un cambio mental que tiene que tener el ser humano. Y el cambio mental tiene que haber a través de la aplicación de la ley, de la jurisprudencia y de la doctrina, para que exista la capacidad idónea, científica e intelectual de la aplicación de la ciencia jurídica, que no es más sino contribuir al desarrollo del derecho. Pero mientras que no tengamos personas idóneas que tengan la capacidad de analizar la parte dogmática de lo que es el derecho, porque no tienen la capacidad de hacerlo, pues siempre tendremos una cantidad de textos que solamente servirán para llenar armarios y para decir estamos haciendo, pero en realidad no están haciendo nada. Y perdonen que creo que sea un poquito de euforia, pero es que esto motiva a estudiar, analizar y ver cada día cómo vamos perdiendo la economía del saber, del conocimiento, cambiado simplemente por un poco de estupideces y sinvergüenzuras, idolatrías y groserías de la aplicación de la norma, simplemente a puro capricho, violentando normas constitucionales, tratados internacionales y violentando lo más importante que es la constitución de cada país. Y sucede en todas partes, en nuestro país, en el vecino, en el de más allá y en el de más allá. Por eso la importancia del estudio del derecho. Por eso la importancia de la aplicación de las ciencias jurídicas, que es un pilar fundamental, porque es el médico que tiene que conocer el cuerpo humano. El doctor en ciencias jurídicas tiene que saber lo que es el derecho como tal. Y el doctor en ciencias jurídicas tiene que tener la capacidad idónea de que si le hablan de laboral, sepa contestar de laboral y sepa tocar paradigmas de lo que ha pasado en algunas situaciones laborales en diferentes partes del mundo y cómo se vulnera la Organización Internacional Consejo de Ginebra de los Trabajadores. Y que se le pregunta de derecho constitucional, sepa dónde se funda, dónde nació la Constitución Internacional de San Francisco en 1945. Que sepa. Que si le preguntan de civil, sepa qué ramas maneja el civil. Que si le preguntan de penal, sepa hablar de penal. Que si le preguntan de administrativo, sepa lo que es un procedimiento administrativo, cómo está compuesto el derecho administrativo en Venezuela, dónde se apela, dónde está la sede principal para ir a apelar. Y que no sepa solamente que el derecho administrativo es el tribunal que está allí a la vuelta de la esquina, pero no sabe ni cuándo va a coger después. Y que entonces tiene que estar por ahí preguntando. Y resulta que es doctor en ciencias jurídicas. Entonces, donde yo me pregunto,
¿Será que está cayendo en la aplicación del derecho vulgar, del ignorante que no estudia? Ojo, el que se mete a rector tiene tendencia a morir crucificado. Y el que se mete a estudiar relaciones, ciencias jurídicas o materias de ciencias jurídicas, debe saber los debidos procesos, porque es la Biblia de lo que es el derecho. Cuando hablábamos del derecho del núcleo central de la ciencia jurídica, también tenemos que ese derecho positivo que está situado dentro de la historia y fundamentalmente en la evolución como el producto histórico de lo que es el derecho. Entonces se trata de ordenar, de racionalizar, de encuadrar a la sociedad, generar un proceso que contribuya a la dignificación epistemológica, jurídica y fue fundamentada a través de las normas constitucionales que regulan cada estado, cada nación o cada país, de acuerdo a los tres nombres que usted le quiera dar: nación, país o estado, como son las tres normas del derecho: ley, jurisprudencia y doctrina. Así es sencillo. Eso es lo que hace la ciencia jurídica. Se trata de ordenar, de racionalizar, de encuadrar a la sociedad en un proceso de racionamiento, pero legalmente constituido, que contribuya a la dignificación, a la epistemología y la aplicación buena de la norma. Para que sucedan estos ejemplos, crear una sociedad que tenga una buena convivencia. Los matrimonios igualitarios, el derecho de la familia, que son los pilares, las columnas fundamentales del desarrollo de la sociedad, porque la familia es el desarrollo de la sociedad y es allí donde le corresponde al Estado velar para la unión de la familia, el crecimiento de la familia, dando cumplidad a lo que establecen las normas, el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo, el derecho a una buena convivencia, el derecho a la educación de los niños, de los adolescentes y de los adultos, el derecho a la diversión, el derecho a la expansión, el derecho al libre tránsito dentro del territorio, el derecho a la expresión libre y el derecho a protestar cuando usted quiere protestar dentro de las normas, por supuesto, establecidas. Y no vulnerar los derechos a nadie. El derecho a la libertad que nace con nosotros desde el momento en que somos objeto del desprendimiento del claustro materno, que no es más otra cosa sino ser paridos por la madre que nos lleva a ser, o ser sacado a través de una cesárea. Es el derecho a la libertad como norma constitucional y como derecho de tratados internacionales, donde se vulneran. Entonces, ¿dónde está la aplicación de las normas de las ciencias jurídicas? ¿Dónde están? Entonces, vuelvo a repetir, la convivencia de las sociedades, los matrimonios igualitarios, del derecho a desarrollarse, el derecho, ¿por qué no también al concubinato? Porque es un hecho de hecho, no de derecho, pero es de hecho, que genera obligaciones y genera responsabilidades, tanto de la madre como del padre, volviendo a aquel célebre pensamiento que dice el buen pater de familia, dando cumplimiento a ser buen pater de familia. Si no existe un cumplimiento buen pater de familia, pues lamentablemente no somos nada. El derecho a las sociedades, a los grupos que tienen el derecho a formarse para presentarse, para llevar la voz cantante, las organizaciones, las corporaciones que puedan elegirse libremente entre ellos, las autoridades, y no enquistarse en el poder en determinados colegios de profesionales, en diferentes corporaciones, en diferentes universidades. No pretender que el Estado vulnere y tenga siempre la voz de decidir si se pueden elegir las autoridades del colegio de ingenieros, las autoridades del colegio de abogados, las autoridades de tal parte. No, la sociedad como tal tiene que tener sus normas de convivencia y tiene que ser respetada por el Estado porque está dentro de la Constitución misma. Todo eso le corresponde al doctor en ciencia jurídica. Así que, amigo Nieto Flores Omar Eduardo, su tarea es fuerte.
Su tarea es bien encomiable. Si quiere ser doctor, y lo va a hacer, de ciencias jurídicas, conviértase en un buen abogado y en un buen doctor que llegue con dignidad y diga, yo soy doctor en ciencias jurídicas, donde no puede tener apegos ni instintos políticos, ni siquiera tendencia política, sino tiene que ser al pan pan y al vino vino, como aquella serie de películas de Marcelino, pan pan y vino vino. De igual manera, también dentro de las sociedades está establecido las cuestiones transexuales. Hay allí algunos términos que se han venido manejando de las evoluciones, pero está allí dentro de la sociedad y queda discrecionalidad, quién los admite y quién no los admite. Es un poco ácido porque hay algunas sociedades, ejemplo, ahorita por el campo de Estados Unidos, están eliminando una cantidad de cuestiones que tienen que ver con eso, porque también tenía mucho auge y había complacencias, pero en la diversidad de criterios y en el respeto a los derechos, pues cada quien será responsable de sus actos y de acuerdo a sus actos, pues será juzgado y será sancionado. Y la cuestión esta de la diferencia de los tres géneros, pues cada quien tiene su criterio, pues yo se respeto eso en eso. La ciencia jurídica puede mostrarnos un estudio y una construcción en relación de que son tan necesarias para la aplicación inmediata y la elaboración conforme al principio de la lógica y de la creación de un buen mundo dentro de lo legislativo, sin prisa y sin ningún riesgo. Entonces, por ello debe existir un perfeccionamiento científico que siempre vaya en busca de la luz, de la buena noción. Basado en ello debe haber una íntima conjugación entre el derecho, la jurisprudencia y la ley. Fíjate que el concepto de la ciencia jurídica nos dice que debe ser un perfeccionamiento científico que siempre vaya en busca de la luz, de la noción. Basado en ello debe haber una intimidad con el derecho, la jurisprudencia y la doctrina. En este caso el derecho pues la ley, la jurisprudencia y la doctrina. De esta manera, pues podemos llegar científicamente a creer que el derecho no es más sino la realidad social, que conduce a un interés desmedido por la aplicación y tomar a consideración las nociones científicas que darán como resultado la forma adecuada de vivir en sociedad y dentro del campo enmarcado del derecho. No creo que me entendió, ¿verdad? Lo que estoy explicando. Entonces, eso quiere decir simplemente, si buscamos científicamente la aplicación de las normas, enmarcada en una buena luz, que no sea nada de oscuridad, ni nada de arreglos que no tengan nada que ver con las normas jurídicas, pues vamos a basar en ello en una buena aplicación del derecho, de la ley, de la jurisprudencia y de la doctrina. Una buena elaboración va a traer como una realidad y una buena sociedad que va encaminada a un buen interés, de medido por la aplicación, tomando en consideración todas las nociones científicas que nos va a dar como resultado la adecuación de las personas de vivir a plenitud dentro de un marco jurídico, pero que sean respetados todos sus derechos. Los derechos los dije hace rato, están enmarcados entre las cuestiones. Eso no lo inventó Val Martínez, ni lo va a inventar Nieto Flores cuando tenga el título de doctor en ciencia jurídica. Eso está en la Constitución. Y para nadie es un secreto, cuando comenzamos a estudiar el derecho, nos explicaban aquella pirámide de Keyser, que nos hablaba arriba, en el cúspide arriba está la Constitución, la Carta Magna. Y al ladito de ella van los tratados, que algunos son supraconstitucionales, que están inclusive por encima de la Constitución. Entonces es bastante triste cuando determinados mandatarios pretenden obviar
los tratados internacionales, porque eso pareciera que es un traje que me lo pongo cuando me conviene y cuando no me conviene lo tiro. O lo tiro, lo regalo o lo mando a la tintorera o para ir nunca más lo vuelvo a buscar. Señor, los tratados internacionales forman parte de la aplicación del derecho que está establecido también a través de las normas de la ciencia jurídica. Entonces, dicho esto, y como son 45 minutos, ya se me está dando cumplimiento, voy a finiquitar la actividad por el día de hoy. Creo que he explicado un poco más o menos sobre lo que es la ciencia, la parte introductoria de la ciencia jurídica. Entonces, por favor, enviar un trajito de 6 hojas mínimo para el día viernes, donde me va a hacer un pequeño bosquejo de lo que son las ciencias jurídicas, su aplicación a través de las 3 normas que lo regulan, que le dije los principios que lo regulan, que lo tengo por acá, y que son las 3 normas también que regulan lo que es la aplicación de la ciencia, que viene siendo la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Hacemos un recuento de qué es cada cosa de esas, con qué se come, con qué se aplica, cómo se estudia, hacer un planteamiento de lo que es la idea vulgar del derecho, que también lo expliqué ya, y idea vulgar del derecho, y que no le expliqué porque eso le queda para usted investigarlo, la aplicación de la buena norma del derecho y la aplicación de la buena norma. Entonces, explico. Un trayecto sobre el concepto de ciencia jurídica, según su manera de entender, habla sobre las 3 ramas del derecho que en relación guardan con la doctrina para ciencia jurídica, la aplicación vulgar del derecho, como yo lo expliqué, que lo entiendo, que usted haga un pequeño bosqueo de eso, y cuál es la buena aplicación del derecho dentro de las ciencias jurídicas. Nos veremos próximamente. Muchísimas gracias por la atención.